Continuando, chicos, ¿cómo están? Buen día con la parte del segundo parcial, ¿no? Este es el tema 10 que corresponde al quiste de los maxilares. Ya, obviamente, como los demás temas que hemos venido viendo, ese es otro tema que ya también han podido observar, lo han podido conocer desde el segundo año en la asignatura de patología, ¿no es cierto? Entonces, pero ahora nos vamos a basar más sobre todo obviamente en la parte radiológica como la asignatura nos corresponde. Bien, pero nosotros para poder iniciar este tema de los quistes de los maxilares tenemos que recordar cómo está formado un quiste, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y esto, bueno, los que ya han pasado, han visto, hemos ido viendo en el rote, ¿no? Los quistes, que es importante nosotros poder identificar las estructuras que presenta, ¿no? ¿Por qué? Porque un quiste está formado por una pared, ¿no es cierto? Una pared de tejido conectivo. Luego está revestida por un epitelio. Y por dentro obviamente estaría no sé, el relleno, que a veces puede ser líquido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un fluido que van botando, podríamos así decir, estas células, ¿no? Lo que es el revestimiento, el epitelio. Ya, entonces, pared, que es tejido conectivo, revestimiento por un epitelio y tiene un fluido. ¿Ya? También nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que este tipo de quistes, estamos viendo aquí, miren cómo va evolucionando. O sea, no es que aparece de la noche a la mañana como un absceso, un quiste, ¿no es cierto? También hemos ido viendo dentro de las lesiones apicales que, que lleva un proceso esto, es un proceso. Y obviamente por eso es una lesión apical crónica. Así que ha habido un tiempo que ha transcurrido para que se llegue a generar, no, obviamente se da por lo regular, ¿no? En piezas, este tipo de quistes, en piezas no vitales. Ya. ¿Cuáles son esas piezas no vitales? Podrían ser las piezas que tienen obviamente un tratamiento endodóntico o piezas que han tenido ya una necrosis, han sufrido una necrosis. Entonces, ese tipo de piezas son las que que tienen mayor tendencia a generar un quiste. ¿Está bien? Entonces, es muy importante y siempre les voy a recalcar cada vez, cada clase que me corresponda, que la radiografía siempre les digo que es un examen complementario, ¿no es cierto? Entonces, obviamente la necrosis radiográficamente nosotros no la vamos a poder ver. Obviamente sí un tratamiento, una pieza que está con tratamiento endodóntico, pero una que tiene necrosis no es tan fácil, ¿no? Obviamente la extensión de la caries y algunas cosas, pero como saben ustedes que es vital, no vital la pieza, ¿no es cierto? Entonces todo eso es que tomar en cuenta, ¿ya? Ahora, eh, ah, antes. Entonces, ¿qué más nos puede dar que puede desarrollar un quiste? Les había dicho que una pieza que tiene tratamiento endodóntico, una pieza que es obviamente no vital, o puede generarse cuando existe una ausencia de la pieza dentaria. ¿Está bien? Ahora, los quistes, ¿por qué se dan más en maxilar? ¿Por qué no podemos observar en otro lugar de nuestro cuerpo? ¿No? Eh, Hay indicios, se dice que no, que es
por la misma odontogénesis, ¿no? En el desarrollo embrionario ha, ha habido, ¿no es cierto? Formación, obviamente, ya las etapas campana, germen y demás, ¿no? Que tienen que ya les vendrá a la memoria, los recuerdos de embriología, pero que se forman aquí restos de epitelios, ¿no? Hay los restos epiteliales de Malassez, los restos de Serres, ¿no es cierto? Entonces, esos, esos epitelios, esos tejidos celulares van a generar, ya van a tener tendencia a generar este tipo de estas lesiones quísticas. Ya, entonces esa es la razón por la que este tipo de lesiones existe y está más relacionado a lo que es los maxilares. Ahora, como estamos viendo ahorita en la pantalla, vemos que los quistes tienen ciertas características cuando hablamos en la parte radiológica, ¿no? Son 5. Verán que tenemos la localización, márgenes y bordes, la forma, la estructura interna y los efectos que causan sobre las estructuras vecinas o adyacentes, ¿no? Entonces, según cada quiste que vayamos a tomar en cuenta ahorita, vayamos a estudiarlo, vamos a ver estas 5 características radiológicas. ¿Ya? Pero vamos a empezar por el primero, que sería la localización, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos aquí que los quistes pueden ubicarse en cualquier región del maxilar, pero obviamente hay lugares como que mayor tendencia, podríamos decir, ¿no? Uno puede ser en la parte central de la mandíbula, ya. En el maxilar superior también vamos a ver a nivel, obviamente, de las piezas dentales, ¿no es cierto? Mira dónde están los dientes. Es muy difícil ver en lo que es la apófisis coronoide, en el cóndilo del maxilar. Sí, miren, estamos viendo por el ángulo de la mandíbula, pero cerca a una pieza dentaria. ¿Está bien? Entonces, eh, se van desarrollando. Es más, incluso miren, vemos la estructura del seno maxilar y también podrían extenderse según obviamente la cercanía que tengan las piezas centrales. Si se genera aquí una lesión quística, puede llegar a crecer dentro de un seno y se dan cuenta que eso sería un poquito un problema mayor, ¿no es cierto? Porque ya es más complicado hablar de lo que es el seno maxilar, ¿no? Ah, después tenemos la siguiente característica, que sería los márgenes. Cuando hablamos de márgenes, ay, perdón, chico, lo que pasa es que se les decía hablar solita frente, es medio aburrido. No, y imagino que para ustedes también escuchar ahí se deben de dormir. Entonces vemos aquí en cuanto a los márgenes, ¿no? Que los quistes tienen los márgenes bien definidos. ¿Por qué? Porque están corticalizados. Tienen un margen corticalizado. Aquí se ve, o sea, lo observamos claramente. ¿Por qué? Porque es un cortical, tiene un halo radiopaco. Aparte, es bien circunscrito. ¿No es cierto? Bien circunscrito. Esta línea radiopaca es uniforme, continua, es fina, ¿no es cierto? Pero puede pasar que este margen que es circunscrito, fino, radiopaco, puede modificarse, ¿ya? ¿Cuándo se va a modificar? Pues si hubiera una infección secundaria por aquí, un granuloma, un absceso que obviamente va a ser continuo de la pieza, ¿no? Por cualquier pieza vecina, entonces va a generar esto de esta alteración en cuanto a los márgenes, ¿ya? Luego tenemos a la tercera característica, que sería la forma, ¿no?
Y esto es algo también, como dice, características radiográficas, es bien característico, valga la redundancia, del quiste. Que, como les decía, que son circunscritos, ¿no es cierto? Corticalizados. La forma generalmente suele ser redondeada u ovalada, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a observar. Entonces ya no tiene que haber por parte de ustedes una confusión, porque el hecho de que sea bien circunscrito, que sea ovalado, circulado, o bueno, ovalado o forma circular, perdón, y su mismo halo radiopaco tiene que ser para ustedes fácilmente identificable. Salvo, les decía, los casos que en algún momento ha habido alguna sobreinfección, ¿no es cierto? Entonces ahí sí podríamos tener problemas, incluso con la cuarta característica, que es la estructura interna, ¿no? Porque la mayoría de los quistes se caracterizan por ser radiolúcidos, pero el hecho de que también tengan una sobreinfección va a hacer que puedan tener esa tendencia de cambiar, ¿no? Que ya puede volverse como septos, ¿no? Como aquí, como unas cavidades dentro de otro, como en los tumores lo van a ver, que es el siguiente tema, ¿no? Que están por dentro, ¿no? Van a ver los tumores, igual los tumores que son como panal de abeja y demás. Ya, entonces eso por favor eh, tienen que tener en cuenta, ¿ya? Que una sobreinfección puede generar, ¿no es cierto? Un cambio ya sea en la forma y un cambio en lo que es la estructura interna. Ojo con eso, ¿ya? La última característica, ya la quinta, viene a ser los efectos sobre las estructuras dentarias, ¿no? ¿Qué van a llegar a ser estas lesiones quísticas que van a generar sobre las piezas vecinas? Pues mire, que estamos viendo aquí, puede ser desplazamiento de las piezas en algunos casos, en otros casos será una reabsorción, ya, entonces va a producir desplazamiento y reabsorción de las piezas dentarias, ¿no? Miren, en el caso de la mandíbula, cómo se va expandiendo libremente este quiste. Es como que si tuviera mucho campo. Y eso también puede ser causa del mismo tejido óseo, ¿no? Que, miren, los corticales va a ir modificando. Y lo más preocupante es que está debilitando, ¿no es cierto? El hueso, miren. Imagínense una extracción donde no tengamos una correcta sujeción o un golpe, claro, se puede fracturar, ¿no? Y ya van a ir viendo en cuanto a patologías de esto de fracturas y demás por estas quistes o en neoplasias, tumores. El hueso que más sufre este tipo de fracturas por estas lesiones es la mandíbula, ¿no? Y siempre van a ver ahí unas mini placas que colocan, ¿no? Cuando se ha fracturado, cuando han realizado la extirpación, ya sea del tumor o del quiste, colocan placas palatinas. ¿Está bien? Entonces ha habido esa parte, así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Lo peor de todo es que a veces son indoloros, ¿no? Un paciente, es más, son hallazgos radiográficos, una radiografía panorámica por otro tratamiento y vaya por la sorpresa que se han tomado, ¿no? Y aquí que han observado solamente un resto y eso que tal vez ha sido ya encapsulado por el tejido blando que es la encía, entonces no lo hemos llegado a observar. Pero en la radiografía, miren, o en este caso, miren, no tiene ninguna lesión cariosa, quizá una pieza vecina, o no sé, quisieron hacer una radiografía de control y hallaron ahí. Entonces,
Es un, son hallazgos, ¿no? Radiográficos que se dan este tipo de lesiones. Y bueno, a los quistes vamos a clasificar en tres: quistes odontogénicos, quistes no odontogénicos y los famosos pseudoquistes, ¿no? Y ustedes ya saben que el término pseudo es falso, ¿no? Un falso quiste. ¿Ya? Cuando hablamos de quistes odontogénicos, obviamente ya nos viene a la cabeza de que es un quiste dental, ¿no? O sea, odontogénico, es un quiste que está asociado, tiene relación con las piezas dentarias, ¿no es cierto? Entonces, ya nos está dando su nombre una idea del tema. Entonces, vamos a ver varios quistes. Y entre uno de los primeros es el famoso quiste radicular, ¿no es cierto? También llamado periapical. Es famoso porque es el que tiene, podríamos decir, mayor incidencia, no es el que nos podemos topar o encontrar con mayor frecuencia en la consulta dental, ¿no? ¿Y qué es lo que pues ha pasado aquí? ¿De dónde puede originarse este quiste? Pues por estas células de lo que es el espacio del ligamento periodontal, ¿no? ¿Y por qué se han inflamado pues estas células? Porque la pieza ya puede llegar a ser no vital. Y aquí está el caso, claro, ¿no? Vemos un postecito, le han puesto coronas, un puente han debido hacer quizá. Pero miren, no tiene endodoncia esa pieza, ¿no? Y eso realmente es algo que ustedes no deben hacerlo. Nunca deben colocar, hacer un colocar un poste en una pieza que no tiene pues conducto, tratamiento endodóntico. Ya, que pongamos coronas en piezas que son no tienen tratamiento endodóntico, está bien, ¿no? Pero ya empiezas a colocar un poste, un perno en piezas que no tienen tratamiento endodóntico, es algo que no debemos hacerlo. Ay, disculpen, lo que pasa es que está cargando mi laptop. A ver, un momentito. Está el cable medio peligrosito. Ya, entonces hay que tener cuidado, chicos, por favor, con esto. No tienen que hacer estos tratamientos porque esto es una iatrogenia, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Así que estábamos en que son originadas por estos restos de estas células, ¿no? Del espacio del ligamento periodontal, del ligamento periodontal, cuando no estamos hablando de una radiografía. Clínicamente, ¿cómo vamos a observar? Miren, aquí está, pues vamos a observarlo, ¿no? Obviamente decíamos en piezas, por aquí está, que miren, son una pieza no vital, ¿no? Vamos a ver un aumento de volumen, en este caso, no es siempre, no es ya que una regla general que vamos a ver aumento de volumen. Este caso sí se ha dado por la extensión, quizá, ¿no? Porque es amplio, miren, es grande, ¿no? Entonces, aquí sí se ha dado, ¿no? Pero, obviamente, les reitero, como al inicio decíamos, que los quistes se dan en piezas no vitales, en una pieza no vital, ¿ya? Y también tienen que ustedes recordar porque pierde su vitalidad por caries, ¿no? Ya sabemos, una restauración, por una gran restauración, una extensa restauración. ¿Por qué más? Por algún traumatismo, ¿no? Pero lo más interesante de este quiste es que aquí está, miren, el paciente lo va a sentir, ¿no?
Pero les decía que cuando no tenemos este aumento de volumen, es indolor, es asintomático por lo general. O sea, el paciente ni lo siente, ni le duele, está tranquilo aquí. Lo que él quiere es tener estos coronitas y no le trae ningún problema, ¿no? Según el paciente está tranquilo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? O sea, ¿qué más? Ah, ahorita vamos a ver la ubicación. Entonces, ya vamos a entrar a lo que son. Aquí están, miren, 5 guiones para las 5 características radiográficas. Primero, ¿cuál era? La localización. ¿Dónde están localizados este quiste radicular? En el ápice del diente no vital. ¿Ya? Entonces, va a estar ahí. ¿Y dónde por mayor frecuencia? Se dice, ¿no?, que es por el maxilar superior. Pero habría que ver, ¿no? Habría que tener una investigación hecha, actualizada, obviamente con una gran población aquí en Bolivia, para poder también ver si se continúa cumpliendo esa frecuencia que indica un libro de, bueno, de años pasados, ¿no? Porque saben que ustedes que todo lo que es en salud, así como va avanzando, lo que es la ciencia, la tecnología, los tratamientos, las enfermedades también están, ¿no?, progresando de igual manera a la par como los tratamientos. Entonces, uh, la localización les dije que ápice. No, ahora puede ser en la parte central, puede ser en la parte mesial, perdón, la parte mesial, puede estar en la parte distal, sí. También puede estar en el origen donde va la terminación del conducto, o puede ser por un conducto accesorio, ¿no? Entonces eso también puede darse. Ahora, cuando hablamos de márgenes y forma, los márgenes, mire, los márgenes son bien definidos y corticalizados, ¿no? Ya hemos visto eso, porque es corticalizado, ya sabemos, ¿no? ¿Qué formita tiene? Es una forma ovoidea, es una forma circular, ¿ya? La estructura interna, como observamos, radiolúcido. Estamos viendo radiolúcido. ¿Qué es lo que genera las estructuras adyacentes? Desplazamiento de las raíces y reabsorción radicular, ¿no? Ahora también es importante que nosotros tengamos un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque cuando este quiste es pequeño, que ya vamos a ir viendo conforme vayan pasando los lotes, también que los quistes ya no son, pues, por regla general de que es mayor a 1 centímetro. Hemos visto, y si no me equivoco, en lo que eran lesiones apicales también les he mencionado que eran pequeñitos, que hay que hay pequeños, que hay quistes pequeñitos, menos a 1 centímetro. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que es un granuloma, ¿no? Puede ser un granuloma. Entonces hay que hacer muy bien nuestro diagnóstico diferencial. Por reitero, cortical bien definida. ¿Ya? Aquí en el libro dice 2 centímetros, pero les digo que eso no se cumple la cabalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Tratamiento. ¿Cuál va a ser nuestro tratamiento? Ustedes ya recordarán que tenemos 3 tratamientos para un quiste, ¿no? Es la marsupialización, la enuclearización y la exéresis. Eso de que cómo varía según el tamaño, ¿no? Según el tamaño es que va variando este tipo de tratamientos. Pero en este caso puede ser un tratamiento endodóntico
junto con una marsupialización. Puede ser una extracción, ¿no? De la pieza dentaria también puede ser, pero también con una marsupialización. El siguiente quiste que vamos a ver ahora es el quiste residual. El quiste residual es un quiste que se desarrolla después de haber, puede ser después de una extracción, ¿ya? O cuando han intentado un quiste periapical remover, extirpar, pero no lo han hecho de forma completa, ¿no? Entonces ha quedado como que restos y ha recidivado. Entonces eso se ha vuelto un quiste residual. Entonces, ¿o qué pasó? Que cuando hemos extraído esta pieza dentaria, no hemos hecho un buen curetaje porque no teníamos una radiografía previa, ¿no? No teníamos donde observar que tenía una lesión quística. Entonces no hemos hecho un curetaje simple, ¿no? No hemos hecho un curetaje profundo. Entonces ahí ha recidivado. ¿Está bien? ¿Cuáles son las características clínicas? Cuando observe voy a ver que obviamente no hay una pieza dentaria. ¿Qué más? Puede ser asintomático, generalmente es asintomático. Entonces no pasa nada, no pasó absolutamente nada. Entonces el paciente no, también puede ser un hallazgo radiográfico, ¿no? Porque el paciente no supo, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Sin dolor o asintomático y no hay ausencia de una pieza. Cuando hablamos de la localización, tiene mayor tendencia este tipo de quistes residuales. Se los vamos a encontrar en el maxilar superior, pero indican que ocurre más en la mandíbula, ¿no? Cerca a lo que es el canal del conducto dentario inferior. ¿Ya? Cuando hablamos de márgenes y forma, miren, también es corticalizado, puede tener forma ovalada o circular. Como es la estructura interna, es radio lúcido. ¿Ya? Entonces observamos una forma de, una imagen, perdón, radio lúcido. Pero ya podríamos tener aquí como ciertas radiopacidades cuando este quiste está mucho tiempo en boca. Entonces, como está mucho tiempo, se ha generado aquí una especie de calcificaciones y entonces ya no tenemos totalmente una imagen radiolúcida, sino como una combinación entre radiolúcida y radiopaco, que va a generar qué efectos va a tener, ¿no? Sobre las piezas vecinas, desplazamiento dental o reabsorción dentaria. ¿Cómo haríamos nuestro diagnóstico diferencial? Pucha, nos va a hacer de gran ayuda tener una historia previa, ¿no? O sea, que el paciente nos pueda contar, nos pueda indicar que le han hecho una extracción, no sé, reciente, quizá el tiempo también nos va a ayudar mucho. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues podemos hacer una marsupialización o una exéresis, una extirpación quirúrgica. Porque cualquiera de estas dos, ¿por qué? Porque ya nos está indicando que es grande, ¿no? De un tamaño grande el quiste. Otro quiste es el quiste dentígero, ¿no? Llamado también quiste folicular. Este quiste se caracteriza, se diferencia del quiste de erupción porque el quiste dentífero no ha roto lo que es tejido óseo. Miren, vemos que está dentro del tejido óseo. En cambio, el quiste de erupción ha roto ya el hueso y solamente está recubierto por lo que es en sí tejido gingival. ¿Está bien? Entonces esa es la diferencia básica de un quiste de erupción. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Este quiste dentígero.
este quiste lo vamos a encontrar alrededor de la corona. Y lo que es lo más bonito de esta localización, que lo vamos a ver que está, miren, se adhiere a nivel del límite amelo cementario. Y terminan también en la unión amelo cementario. ¿Está bien? Es una de las características de este quiste dentígero. ¿Cómo está su margen, su forma? Es corticalizado, bien definido y miren, pueden tener una forma curvada o circular. ¿Qué, qué imagen nos va a ver dentro de lo que es la estructura interna? Vamos a ver una imagen radiolúcida. ¿Qué efectos va a provocar sobre las piezas vecinas? Reabsorción o desplazamiento de las dentarias. ¿Cuál va a ser nuestro diagnóstico diferencial? Pues tendría que ser un diagnóstico histopatológico donde para poder ver sobre todo el epitelio, ¿no? Y segundo, en la radiografía vamos a observar si está a nivel de la unión amelo-cementaria. ¿Está bien? Ahora vamos a ir al otro quiste, que es el quiste de bifurcación. Este quiste también es llamado quiste paradental, ¿ya? Eh, Dicen, ¿no?, que podría ser el originado, ¿no?, por restos de células donde está la bifurcación de las raíces, o sea, la lesión de la a nivel de la furca. Es un poco complicado diferenciar porque después otra literatura indica que, por ejemplo, decía, ¿no?, que este quiste de bifurcación bucal, también llamado quiste paradental, pero hay otros que lo dicen que no, que es diferente, que el quiste paradental está a nivel del tercer molar. En cambio, que esta quiste de bifurcación bucal, miren, dice clínicamente se observa entre el primero y segundo molar. ¿Y cómo lo observamos? Porque una de estas dos piezas está tardando en erupcionar, o solamente observamos lo que son parte de las cúspides. Y entonces es uno de los quistes quizá un poquito más complejos porque no está tan claro, ¿no? Tampoco hay tanto estudio porque no es tan frecuente. ¿Está bien? Entonces a veces se lo llega a abreviar así, ¿no? Vamos a activar mi plumita. Entonces, perdón. Aquí estamos. Entonces, así. Una Q, bebé, ¿no? Quiste bucal, bifurcación bucal. Les decía que obviamente una de las características clínicas que vamos a tener dentro de estas piezas es que tanto el primero y segundo molar van a estar con un retraso en la erupción, ¿no? Después, o que tal vez ninguno de los dos no ha erupcionado, ¿no? Mm, no son dientes no vitales como los anteriores quistes, ¿ven? Porque las piezas son vitales. Este tipo de lesión puede ser indurada, ¿no?, y presentar dolor. ¿Dónde se lo llega a localizar? Ya les decía que puede ser entre el primer y segundo molar. Podría ser bilateral. Este es un quiste por una característica de que puede estar en ambos, derecha e izquierda. Ya. Los márgenes, no he podido encontrar, chicos, lo siento, una radiografía de este quiste de bifurcación bucal. Había del paradental, pero no había de quiste de bifurcación bucal, o sea, tan claro, ¿no?, como indica las características. Ustedes saben que a veces en el internet encontramos otras imágenes, ¿no?, que no son la misma, lo que la patología en este caso que estaba buscando, ¿no? Cuando hablamos de márgenes, ya vamos a tener esto. Vamos a más o menos imaginar que fuera este, porque les decía que está ubicado a nivel de la furca,
ya sea del primero o segundo molar, ¿no? Al molar que está afectando. Eh, Puede tener también forma circular. ¿Qué más? También la estructura interna va a ser radiolúcida. ¿Qué va a provocar sobre las estructuras vecinas? Pues va a ser que como que una reabsorción de lo que es de las raíces, ¿no? Una reabsorción radicular. También como los otros quistes podría generar lo que es un desplazamiento. ¿Cuál sería nuestro diagnóstico diferencial? Les decía que puede ser con un quiste paradental, pero esto ya estamos definiendo que está a nivel del tercer molar. También, ¿qué más podemos confundir? Miren, por la ubicación, con un absceso. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál sería el tratamiento? Obviamente su extirpación mediante un curetaje, ¿no? Quirúrgico. Este es uno de los quistes que no llegan a tener recidiva. Entonces cuando lo eliminamos por completo. Luego tenemos a otro, ¿no? Que es el famoso queratoquiste odontogénico. ¿Dónde se va a ubicar? En realidad, miren, aquí estamos viendo uno en la parte de la radiografía. Estamos viendo que es la parte posterior de la mandíbula. Pero aquí vemos que es a nivel de los caninos. Entonces la frecuencia puede ser en la parte posterior de la mandíbula o a nivel de los caninos. ¿Ya? ¿Cuál es la forma? También es corticalizada, redondeada o también oval. En algunos casos van a ver ustedes como septos, como burbujitas o sea, dentro de un círculo, como septos se los llama. Así. Podemos observar, obviamente, los márgenes de estos septos van a hacer que tenga ya una discontinuidad en cuanto a lo que es la radiolucidez. Entonces va a dar como que una mezcla entre radiolúcido y radio opaco. ¿Ya? ¿Qué va a provocar sobre las piezas vecinas? Pues también va a generar un tipo de reabsorción en algunos casos. Ya. Otro, miren, está creciendo a expensas de este tercer molar retenido. Clínicamente aquí lo estamos observando, miren, vemos así un aumento de volumen, ¿no? Que sí, si tal vez lo tocan, lo palpación, puede tener dolor. Este quiste también tiene una característica que va creciendo, miren, por una presión interna, no de adentro, por dentro, es como que estuviese expandiéndose, o como si fuera, no sé, tal vez el ejemplo no es tan valedero, pero para que me puedan entender, esto es como un globo que ustedes van inflando, inflando. Entonces, una presión osmótica interna se genera y eso hace que vaya creciendo y obviamente se vaya expandiendo a expensas del maxilar. ¿Ya? Ah, Dicen que tal vez podríamos confundir con un quiste dentígero, quizá en el tamaño. No es cierto. Y obviamente la ubicación, porque si lo vemos así, difícil que nos confundamos con un quiste dentígero, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el quiste dentígero eh, se localiza a nivel radicular, a nivel apical. No, el quiste dentígero es a nivel de la corona, ¿no? Una pieza retenida, pero hemos hablado de las características del quiste dentígero, me estoy confundiendo con el quiste radicular, perdón. Es a nivel de la unión amelo cementaria, ¿no ve? Que está a nivel de la corona, entonces puede haber alguna
confusión con este tipo de quistes, ya con el dentígero. ¿Qué pasaría? ¿Qué tratamiento haríamos? Pues tendríamos que tal vez tener un mayor, porque si se dan cuenta es uno de los quistes odontogénicos más grandes que estamos viendo, ¿no? No son tan pequeños, no se limitan solo a lo que es la pieza dentaria. Entonces habrá que hacer un poco más de estudios radiográficos, ¿no es cierto? Para poder ver y ver si solamente es un quiste o como les mostraba aquí varios quistes septos, ¿no? ¿Por qué? Porque tendremos que hacer una marsupialización, un curetaje, pero con un buen estudio para que no haya recidiva. ¿Por qué? Porque si tiende a recidivar este tipo de quiste. Queratoquiste tiende a tener recidiva. Luego tenemos aquí el quiste periodontal lateral, ya, que obviamente su nombre da que son restos del periodonto, del ligamento periodontal. Son pequeñitos, este es uno de los quistes más pequeños. Si lo vemos grande es porque son varios quistes pequeños que se han unido. Ya, entonces, por eso es que se llega a llamar quiste botroide. ¿Ya? Entonces eso, cuando son así varios quistes unidos, se llama, quiste odontogénico botroide. ¿Está bien? Y les decía que son pequeñitos porque son menos a 1 centímetro. Estos quistes son los más pequeñitos. ¿Dónde se localiza? Ahí, entre el incisivo central y el segundo premolar. Miren su borde es hiperóstico. O sea, no es tan corticalizado como los anteriores. Puede tener forma redondeada oval. Miren, es bien radiolúcido. O sea, no hay donde perderse. ¿Ya? Miren, ¿qué provoca a nivel de las estructuras vecinas? Erosión a la laminadura de la raíz vecina. Hay que tener un diagnóstico diferencial con miren, el queratoquiste. También con el orificio mentoniano porque es pequeñito, con un quiste radicular o un aerofibroma. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Una enucleación. Y este también, al igual que el quiste de bifurcación bucal, no tiende a tener recidiva. Ahora vamos a entrar a los quistes no odontogénicos. En los quistes odontogénicos, les decía hace rato que cuando hablábamos de los quistes odontogénicos, bueno, nos decía ya su nombre, de que corresponden a un quiste que está a nivel de las piezas dentarias. En cambio, un quiste no odontogénico, que vamos a ver, son tres, son más sobre todo de tejidos blandos. Ya, entonces son estos tipos de tejidos blandos. Y tenemos al primero que es el quiste del conducto nasopalatino, ¿no? Que también hemos visto el foramen del agujero nasopalatino como una estructura radiolúcida, ¿no es cierto? Pero aquí miren, ya es un quiste. ¿Qué podría llamarse? Mire, puede llamarse un quiste del canal incisivo, solamente quiste nasopalatino. Está ubicado, ya, miren, a nivel del agujero o el canal nasopalatino. Sus márgenes también están bien definidos y corticalizados. Pueden llegar a tener una forma circular o ovalada. En cuanto a su estructura interna radiolúcida y que van a provocar sobre las estructuras vecinas adyacentes una divergencia y reabsorción radicular. ¿Ya? Al igual que otros quistes odontogénicos, cuando puede llenarse, ¿no?, de elementos extraños donde ya no nos van a hacer observar tan radiolúcido, sino ya vamos a tener ciertas opacidades internas.
Ya, entonces hay que ver esa parte. Mire, en esta imagen la parte clínica se ha extendido bastante en lo que es el paladar duro, ¿no? Si bien empezó a afectar aquí a nivel del dentario, libremente se va extendiendo hasta el paladar. Por eso es que también lo llaman quiste palatino medio, porque ya está involucrándose en el paladar. Y obviamente, miren, vemos una cavidad o una tumefacción, ¿no? Y imagínense si fuera a nivel labial, podría pues hacer que el labio esté abultado, levantado, ¿no? Entonces eso puede ser doloroso cuando le palpen, pueden presentar dolor. ¿Cuál sería el diagnóstico que tenemos que tener diferencial de este quiste? Pues hay que tener cuidado con el foramen incisivo grande. Cuando este foramen es mayor a 5 milímetros a 6 milímetros, puede generar que es un quiste, ¿no? Aquí va a estar el foramen incisivo grande, como les decía, que si es mayor a 6 milímetros, pues va a simular que fuera un quiste nasopalatino o palatino medio. ¿Cuál es el tratamiento que tenemos que optar en este quiste? Una enucleación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado al ingreso de este tipo de quistes. Luego tenemos otro quiste no odontogénico, es el quiste nasolabial. ¿Ya? Esto sí no se sabe de dónde aparece, ya, pero obviamente también son de restos epiteliales, pero ya del tejido blando. Miren, está provocando una hinchazón a nivel del surco. Puede ser solamente unilateral o en algunos casos indican que podría ser en los dos lados. No hay que tener como tiene mucha comunicación con la nariz, hay que tener mucho cuidado porque incluso puede llegar a drenar por lo que son las fosas nasales. ¿Dónde se ubica? Mira, está ubicada adyacente al proceso alveolar. Ya ubicada adyacente al proceso alveolar. Como podríamos observar, aquí estamos viendo que es una tomografía, pero es una resonancia magnética. Obviamente es mucho mejor una resonancia magnética o una tomografía a una simple radiografía, porque estos quistes no odontogénicos son de tejido blando. Entonces ya hemos visto que una de las falencias de la radiografía es que no observamos, ¿no?, con claridad. Si tomamos una tomografía, miren, vamos a ver que es una lesión circular o ovalada. La parte interna es radiolúcida, homogénea, ¿ya? ¿Qué efectos produce sobre la estructura interna? Miren, erosión del hueso. No es como otros, como la parte del desplazamiento. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? Pues un absceso dental-alveolar agudo. ¿Cuál es el tratamiento que daríamos? ¿O que se haría? Tendríamos que hacer un abordaje intraoral para hacer cureteado, ¿no? Y este es otro de los quistes que tampoco tiende a recidivar. El último quiste de tejidos blandos es el quiste dermoide. ¿Ya? Este quiste dermoide es derivado, ¿no?, de las células totipotenciales. Miren, hay un 10% que se ubica en la cabeza y cuello localizado, y dentro de este 10% el 1 al 2% está dado en lo que es la cavidad oral. Está bien definido por tejido blando. La estructura interna es tejido blando radiopaco, pero la estructura interna se lo observa de una imagen radiolúcida, ¿no?
¿Qué harían? No se ha visto que genera alguna reabsorción ni nada, porque estamos viendo que no todos son en la boca. Mira, pueden ser en el piso de la boca. ¿Cuál sería el tratamiento? Pues sería hacer una extirpación quirúrgica. Tampoco tiende a recidivar. Y mire, importante, el diagnóstico diferencial con la ránula. Ya, entonces eso es importante, hacer el diagnóstico diferencial de este quiste dermoide. Y por último tenemos a un pseudoquiste. Solamente uno lo estamos aquí, lo vamos a ver, que es el quiste óseo simple. ¿Ya? Eh, Aquí estamos viendo. Dicen es una cavidad dentro del hueso y bien tapizada por tejido conectivo. ¿Ya? ¿Qué más? Está localizado en la mandíbula. Mira. Varía en sus bordes, puede ser bien definido o pobremente definido, puede ser radiolúcido o a veces multilocular, o sea que tiene septos. Y miren, crece a lo largo del eje mayor del diente. Su forma puede ser oval o festoneada. ¿Por qué es un pseudoquiste? Porque no tiene recubrimiento epitelial. ¿Ya? Entonces no tiene las tres partes. Entonces es un pseudoquiste, reitero, pseudoquiste. Ya el quiste óseo son, porque no tiene recubrimiento epitelial. Entonces, con esto ya estaríamos concluyendo lo que son los quistes de los maxilares. Gracias por su atención.